Gracia y paz, amados hermanos. La palabra de Dios en el libro de Zacarías 9:11 dice lo siguiente: y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Primero necesitamos entender que toda la Biblia nos muestra a Cristo, la obra de Cristo. Toda la Biblia es cristocéntrica. Nos muestra el amor, la gracia de Dios expresada en Cristo. Este versículo es una promesa, si bien en ese momento para el pueblo de Israel, es para nosotros en este Nuevo Testamento. Y el Señor dice que tú también por la sangre de tu pacto serás salvo. Nosotros fuimos salvos por la sangre de nuestro pacto. ¿Quién es esa sangre? Es Cristo, el nuevo pacto, la nueva alianza. Él derramó su sangre por nosotros y por causa de ello somos salvos. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Y mira lo que dice el versículo 12. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré, restituiré el doble. Nosotros tenemos una promesa de Dios, que este año será el año de la restitución. El Señor nos va a restituir todo lo que el maligno robó en nuestras vidas, todo lo que perdimos. Señor será propicio a nosotros. Y aquí su palabra dice que Él nos restaurará incluso al doble. ¡Qué maravilloso! Pero hay una característica muy interesante que debemos comprender. Dice, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, hoy os anuncio que os restauraré el doble. Es como si el Señor estuviese diciendo, yo les voy a anunciar esta verdad, yo les voy a restaurar. Pero para que nosotros podamos entender ese anuncio, para que podamos creer en ese anuncio, hay dos cosas que tienen que acontecer. Tenemos que volvernos a la fortaleza y tenemos que ser prisioneros de esperanza. Volvernos a la fortaleza, ¿qué significa? Nuestra fortaleza es Cristo. La Biblia dice, torre fuerte es el Señor, a Él correrá el justo y salvo será. A Él correrá el justo. Es decir, los hijos de Dios debemos correr constantemente a la fortaleza que es Cristo. ¿Y cómo se expresa eso? Se expresa en nuestra fe continua en el Señor. ¿Sabes? Pedro era un hombre con muchas fallas. Pedro era un hombre con muchos errores. Desde ser colérico, testarudo, desde ser alguien rencoroso, desde ser alguien que le gustaba compararse con los demás, querer ser autoexaltado, etcétera, etcétera. Pero tenía una característica, siempre corría hacia Jesús, siempre buscaba estar con Jesús. Si aparecía en la orilla y nadie lo reconocía y Juan decía, es el Señor, él se ponía la ropa y corría hacia él. Si de pronto todos se asustaban porque era un fantasma y no reconocían al Señor, Él le decía, yo quiero ir hacia ti. Aquel día que Él negó al Señor y estaba en un rincón y le trajeron la noticia y dijeron, el Señor quiere verte. Él no huyó, Él corrió a la tumba para ver si era cierto. Él siempre quería estar con el Señor, corría donde estaba el Señor. Se tornó en un apóstol cercano a Jesús. Entonces necesitamos tener esa característica, necesitamos correr a la fortaleza. Todo va a contribuir para que dejemos de creer. Todo va a contribuir para que dejemos de creer en la promesa, de mirar al Señor. Pero necesitamos correr a la fortaleza, volvernos a la fortaleza, estar en la fortaleza. Eso implica una vida con el Señor, eso implica una comunión con Él constante. Y la segunda cosa, oh prisioneros de esperanza. La palabra dice que debemos ser esclavos, prisioneros de la esperanza. Es decir, la esperanza en nuestro Señor, en el cumplimiento de sus promesas siempre está vigente. Tenemos esperanza que Él volverá. Tenemos esperanza que tenemos vida eterna. Tenemos esperanza que el Señor está con nosotros, aún en nuestras fallas, aún en nuestros errores. Tenemos esperanza que el Señor es nuestro pronto auxilio en todo momento. Él nos ama, nunca dejará de amarnos. Somos prisioneros de la esperanza. Para nosotros nuestra vida con Dios es esperanza. Mas no es una esperanza de a ver si acontece. Es una esperanza basada en la realidad. Yo sé en quién he creído. Yo sé quién es mi Señor. Entonces, si eres prisionero de esa esperanza, vives con la esperanza, eres esclavo de esa esperanza y continuamente estás dentro de la fortaleza que es Cristo, vas a poder entender este anuncio, vas a poder creer en esta promesa que Él nos restaurará al doble. No hay manera de comprender esta promesa lejos de la fortaleza. No hay manera de comprender y creer en esta promesa fuera de ¿qué? De la esperanza que el Señor siempre nos da. Ten esperanza siempre en Él, acude siempre a la fortaleza que es Cristo y por lo tanto cree en su promesa, en la promesa que Él nos da. Cree en Él, en el Dios de la promesa. Cree que ese Dios que te prometió, Él va a ejecutar
esa promesa, aunque por momentos todo parezca oscuro e irreal, aunque por momentos parezca que no va a acontecer. Mantente firme porque Él es bueno, Él está contigo, Él es tu paz y Él quiere lo mejor para ti. Muchas bendiciones.